para la gloria del Señor. Bueno, en el nombre del Señor. Pues hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, hermanos. Vamos a estar continuando con la serie de predicaciones que estamos desarrollando en el libro de los Hechos como tal. Y estamos en la 17ª ocasión. Y el tema de hoy se llama conmoción, disensión y bendición. Y estaremos en la culminación del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y también vamos a tocar lo que se llama la conferencia o el concilio que ocurrió en Jerusalén debido a una controversia que surgió sobre la salvación. Amén. Y es bien importante que veamos que a través de toda la historia bíblica que vamos a ver en estos dos capítulos, siempre estará el asunto de la doctrina. Y te va a haber un comentario que yo voy a hacer cuando vayamos a resumir lo que vamos a estar viendo hoy, que siempre que hay alguna diferencia o algún issue, como llamarían algunos, o alguna diferencia, alguna dificultad entre hermanos en la iglesia o entre iglesias, entre congregaciones, el fundamento de tal diferencia es doctrinal. Se manifestará de otras formas, pero cuando buscamos el fundamento, o sea, la razón de, el origen de, es doctrinal. Por lo tanto, resulta entonces bien importante que nosotros siempre vayamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara, eficaz y bendita para aclararnos a nosotros cómo y cuál es la doctrina del Señor. Amén. Cualquier diferencia de ella, pues, causa problemas entre hermanos, los cuales no deberían estar. Y vamos a verlo a través de la historia. Recuerden que vamos a estar viendo historia bíblica, porque el libro de los Hechos precisamente es una narración, como lo dice, de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles o a través de la iglesia, como tal. Me gusta llamar lo que el Espíritu Santo hizo a través de los primeros hermanos en Cristo. Amén. Y hoy pues vamos a estar viendo esos detalles del primer viaje misionero, y el concilio de Jerusalén. Pero a través de la historia, pues es importante, vamos a hacer hincapié sobre los puntos de doctrina que son claves. Amén. Así que en el nombre de Jesús, vamos entonces a leer una primera porción. Van a ver dos porciones bíblicas, una en el capítulo 14, otra está en el capítulo 15. Amén. La primera porción, Hechos capítulo 14, versos 1 al 7, que dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Padre Santo, ahora te pido, Señor, que nos dirija a través de tu palabra y que a través de ella, Señor, podamos derivar hoy la bendición que tenías preparada para nosotros, Padre. Gracias por este día que hiciste para nosotros. Bendícenos, Señor, y bendice a todos los que eventualmente escucharán también la exhortación. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Nos pueden escuchar bien, no hay ningún ajuste que hacer que usted entienda necesario. ¿Se escucha todo bien? Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pues mire, estaba sucediendo, hermano, como usted oyó en esta primera porción. Amén. La vez pasada habíamos dejado a Pablo y Bernabé, en Antioquía de Pisidia. ¿Ok?
Y allí habíamos visto que había oposición de los judíos que estaban allí. Ellos los votaron de Antioquía, y entonces de ahí empieza la narración que vimos hoy, y van a una ciudad que se llama Iconio. Esto es lo que está ilustrado con la línea azul. Salieron de Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y vinieron a Iconio. Iconio es una ciudad que existe hoy todavía, se llama Konyem, hoy día está allí en Turquía. Y el nombre Iconio es un nombre latinizado que viene de ícono, o sea, la misma, de ahí que viene el nombre que usamos hoy día para las figuritas, ¿verdad? Los que usamos computadoras, ¿saben? Pues dale al icon, dale clic al icon, al icono. ¿Por qué? Porque el icono es una imagen, pero es una imagen típicamente de un dios como tal. Y lo que sucedía en Iconio es que en Iconio y Listra, en esta región, era que ellos tenían una tradición que decía que había caído una vez del cielo una imagen de la cara de Júpiter. Recuerde que Júpiter era la porción, vamos a decir así, vamos a decir, de la deidad máxima del punto de vista griego, ¿verdad? Al igual que Zeus era la contraparte, ¿verdad? Grecorromana. Y entonces van a ver que estos nombres de este dios van a salir a colación cuando vayamos a la porción de la narración en Listra como tal. Ellos tenían este asunto bien claro, todos los habitantes de ese lugar, donde ellos decían haber sido bendecidos porque Júpiter, decían ellos, pudo haber tirado su imagen en cualquier lugar, pero decidió tirarla, sin embargo, aquí en esta región que se llamaba Licaonia. ¿Okay? Ya esa región no existe hoy. La misma tradición, si usted recuerda, tenían en Éfeso, donde los plateros de Éfeso hacían muchas figuritas de Artemisa o de Diana de los efesios y del templo de Diana, que era una de las grandes maravillas arquitectónicas de la época. Y entonces la tradición era que el templo más grande de Diana estaba en Éfeso, porque la estatua de Diana que estaba dentro del templo, decían ellos, había caído del cielo también. ¿Okay? Así que siempre había muchas cosas que se decían haber caído del cielo en esta región, amén. Pero la verdadera cosa que nos vino del cielo en ese momento es la palabra del Señor. Y entonces eso era lo que estaba predicando Pablo y Bernabé cuando entonces llegaron a Iconio, amén, en el nombre de Jesús. Ahora, parafraseando lo que vimos allá en Iconio, ellos encontraron gran oposición, amén. ¿Por qué? Porque eso se materializó del punto de vista de los judíos. Usted se fija que aun cuando Pablo y Bernabé, su énfasis era predicarle a los gentiles, ellos, sin embargo, cuando llegaban a cualquier ciudad, entraban primero en la sinagoga de los judíos. Eso no quería decir que no le iban a predicar a los gentiles. Eso quería decir que ellos entraban primero a predicar a los judíos para darles la oportunidad aún todavía a los judíos para que ellos escucharan primero el evangelio en el nombre de Jesús. Dice que de tal manera ellos predicaron que una gran multitud de judíos creyó, pero también creyeron griegos. ¿Okay? Estos griegos que se refiere aquí eran griegos, vamos a decir así, de ascendencia judía, ¿okay? O de la forma que usted lo quiera ver, judíos que se habían criado fuera, se habían criado expatriados de su región, y por lo tanto le decían griegos, pero la connotación aquí es que eran de ascendencia judía, pero se habían criado, vamos a decir así, en aquella región, en la región de Iconio, Listra, Derbe y todo esto. Ahora, había una porción de judíos que no creyeron, como se nos dice aquí, y estos, en lugar de quedarse, ¿verdad?, quietos como estaban, pues no podían ver que el evangelio se predicara y que muchos creyeran al evangelio, sino que ellos se dedicaron a levantar una controversia contra Pablo y Bernabé y corrompieron, dice aquí, los ánimos de los gentiles. Estos eran los que aún no habían creído, que vivían en esas ciudades. Dice, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué les dirían para ponerlos en contra de Pablo y Bernabé? Por ejemplo, pues mira, estas personas lo único que hacen es ir de ciudad en ciudad causando problemas. Nosotros estamos los más felices aquí, ustedes están tranquilos aquí.
¿por qué van a dejar que esta gente venga? Esta gente son notorios en todos sitios creando disturbios, así que no los dejen entrar aquí, sáquenlos de aquí, porque si crean un disturbio aquí, vamos a lucir mal delante de los romanos, y nosotros no queremos eso. Lo más seguro, ese era el argumento que usaban, pues ese argumento se usó más adelante en otras ciudades que vamos a ver en lo largo del capítulo 17 en adelante, y estoy seguro fue el argumento que usaron. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Pues, podrían haber dicho, pues mira, como aquí nos llevaron la contraria, pues ya creyó bastante gente, pues vámonos. Sin embargo, lo que nos dice la palabra es que ellos se detuvieron allí mucho tiempo. Recuerde que este viaje misionero duró 4 años aproximadamente. Así que es posible que estuvieran en aquel lugar, ¿verdad? Porque de las ciudades que se nos narra, estaba Perge, estaba Antioquía, de donde los votaron. Entonces ahora menciona a Iconio y a Listra. Pero más adelante usted va a ver que aunque los votaran de estas ciudades, ellos regresaban para edificar y confirmar, como dice la palabra, a los hermanos como tal. Así que es probable que se quedaran, a mí se me antoja decir 1 año, es posible que se quedaran más tiempo allí. Y dice que estaban hablando en ese lugar, además de quedarse mucho tiempo, en Iconio, dice que hablaban con denuedo, aún contra la oposición. Esta palabra denuedo, en muchos años anteriores acá en la iglesia la habíamos estado ¿verdad? Implicando y la enfatizábamos. Denuedo quiere decir con mucho ánimo y sin dejarse desanimar, amén, porque estaban confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. O sea, el Señor apoyaba la palabra que ellos estaban predicando y concedía que se hicieran de manos de ellos señales y prodigios. En los tiempos que estamos leyendo aquí en el Evangelio, el Señor, ¿verdad? Como esto se estaba estableciendo en este momento que lo estamos leyendo, el Señor estaba estableciendo la credibilidad de la predicación del Evangelio, y ello lo hacía acompañado de señales y prodigios. Estos son milagros, hermano. O sea, vemos a través, lo vamos a ver ahora cuando vayamos a la narrativa en Listra, la sanidad de un cojo. Vemos levantando muertos, vemos el Señor llevándose a Felipe, por ejemplo, y transportándolo de un sitio a otro. Vemos al Señor dándole visiones a Pedro, visiones a Pablo, amén. Y vemos que a través, se nos narra también en Hechos, y lo vimos anteriormente, que las personas muchas veces, cuando sabían que Pedro estaba, ¿verdad? En otra narración, cuando Pedro estaba en una ciudad e iba pasando por la calle, las personas ponían los enfermos a un lado de la calle para que la sombra de Pedro los tocara, la sombra que el sol daba. Dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, claro, y como dice el corito, no era la sombra ni tampoco Pedro, amén, era el Señor que lo hacía. Así que el Señor, a través de los apóstoles, es importante recordar esto, los apóstoles establecía su credibilidad no solamente por su testimonio, sino también por los milagros que ocurrían, ¿ok? Las señales y prodigios son aquellas cosas que no se podían hacer bajo ninguna circunstancia, sino solamente las podía hacer el Señor. Amén. ¿Qué causó esto, hermanos, en la ciudad de Iconio? Pues, dice aquí el verso 4, la gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos, estos eran los que se habían dejado excitar y corromper con la mentira, y otros estaban con los apóstoles, hermano. Por eso es que le digo que las situaciones y las controversias en este momento, ¿verdad? Y a través del libro Hechos que vemos, tienen fundamento doctrinal. Porque, ¿qué estaban argumentando estos judíos que no habían creído? Pues, que eran mentiras lo que estaban predicando los apóstoles acerca del Señor Jesús. Que no era verdad que Jesús era el Mesías, que no era verdad que Él había resucitado, que no era verdad que el Señor estaba ahora levantando un pueblo nuevo, aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Y esos son problemas de doctrina, hermano. Serán diferencias, pero son diferencias de vida o muerte. ¿Okay? Está bien que hayan cosas, ¿verdad? Hay diferencias, pueden haber diferencias de convicciones dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, nos menciona en el libro
libro de Romanos y en el libro de 1 Corintios sobre preferencias que algún hermano pudiera tener respecto a la comida. Amén. Inclusive algunos hermanos podrían tener preferencias respecto al día el día o los días donde se van a congregar. Tales diferencias de conciencia o de convicción, pues no son críticas, porque eso no quiere decir que uno sea menos cristiano porque alguien decida que se quiere congregar un sábado, ¿verdad? Amén. O que no quiere comer carne de cerdo, o que no come brócoli o lo que sea, lo que usted prefiera como dieta. La palabra del Señor es clara y nos dice que esas cosas no son críticas. Sí, sin embargo, llama débiles a los que piensan que tales cosas les podrían hacer correctos o mejores que sus otros hermanos que no las hacen, ¿verdad? Esa parte es importante reconocerla. Pero la realidad es que siempre y cuando esas diferencias de convicción no las usemos para diferenciar a los hermanos y para creernos que somos superiores a ellos, pues no hacen ninguna diferencia y son simplemente peculiaridades. Pero no es de eso lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos diciendo que esta gente, los judíos que no creían, seguramente estaban negando que Cristo Jesús había muerto y resucitado para la salvación de todo el que él creyera. Y el que él creyera no sería avergonzado, sino que sería parte de la congregación del Señor. Así que esa diferencia fundamental era la que causaba la división en la ciudad. Imagínense cómo estaría esa ciudad allí. Estaría tranquila, según ellos, hasta el momento que llegaron Pablo y Bernabé y enseguida empezó la controversia. Y yo estoy seguro que Lucas, cuando narra aquí este detalle, estaba completamente claro y factual, porque yo me imagino la ciudad que estarían unos por un lado, otros por otro, y estaría un revolú, pero un buen revolú, ¿verdad? Porque estos son los revoluces buenos. Ojalá en Aguadilla y Isabela se formara ese revolú. Que uno dijera, hay unos que están con Cristo y otros están con Pancuco. Ojalá eso fuera así. Amén. Como se formó aquí en Iconio. Pero mire lo que pasó. Los judíos, como en realidad no tenían ningún argumento, y esto es lo que pasa muchas veces, como no tenían ningún argumento real, ¿ok? Empezaron a sonsacar a los gentiles que aún no habían creído en Cristo. Y sonsacaron a los gobernantes de la ciudad. Y los convencieron de tal manera que se iban a lanzar a afrentarlo. Afrentarlo era avergonzarlo, posiblemente a romperle la ropa, echarle tierra, amarrarlos y matarlos a pedradas. Apedrearlos no era tirarle una piedra y que se vayan corriendo, era apedrearlos hasta los mataban, le hacían un montón de piedras encima. Eso es lo que querían ellos. Fíjate cómo es la cosa, hermano. Los judíos estaban tan enojados de que a través de Cristo se predicara la salvación y no a través de obras como ellos, que ellos habían decidido humillar y matar a Pablo y Bernabé, para que usted vea cuán serios se tomaban ellos la doctrina, pero cuán errados estaban también. Déjeme decirle que en ningún momento de la historia, ni en ningún momento de la Biblia, aun cuando nosotros como cristianos tenemos la verdad, amén, tenemos la verdad, nosotros nunca se nos ha mandado a liquidar a aquellos que se oponen a la verdad. Más bien es seguirles predicando el Evangelio. ¿Amén? Le digo esto porque en la historia mundial, usted sabe que los seculares tienen esta costumbre de llamarle cristianos a aquellos que no lo son. Por ejemplo, usted mira por el lado de los musulmanes hoy y ellos critican que los cristianos también han matado gente, ¿ok? En defensa de su fe. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de los musulmanes, cuando ellos llaman cristianos, es todo el mundo que vive en el occidente, ¿ok? Al igual que todo el mundo que vive en el área de ellos son musulmanes, dicen ellos. Entonces, eso es un problema, porque simplemente se erra y se miente cuando se dice eso. Nosotros sabemos que no todo el mundo que dice yo soy de Cristo es de Cristo. El mismo Señor Jesucristo decía, Señor, Señor, me dirán muchos, amén, pero yo les diré, apártense de mí porque yo no los conozco, ¿verdad? Porque hay muchas personas que profesan ser de Cristo, pero en realidad no lo son. Pues, por ejemplo, muchos de estos católicos romanos que se dedicaron con la Inquisición a matar personas, y lo que no era la Inquisición también, pues, esos no eran cristianos nada, esos eran hijos del diablo, ¿verdad?
Y los que todavía continúan oponiéndose a la doctrina bíblica real, pues están confesando doctrina de demonios, y todo lo que hacen está procesado por eso mismo, por el mismo demonio. Tendrán apariencia de piedad, como dice la Biblia, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué nos manda hacer la palabra? Pues tenemos que amarles y tenemos que seguir predicando a Cristo Jesús contra toda oposición. Pero el Señor no nos manda nunca a hacerle daño físico a nadie. Amén. Más bien nos manda a someter la carne al espíritu, que es todo lo contrario. Amén. Así que, ¿qué hicieron estos hermanos? Fíjense que en un momento dado encontraron oposición casi desde el principio, pero el Espíritu Santo seguramente les dijo, quédense allí, porque es necesario que ustedes prediquen la palabra, y donde ustedes vayan pueden encontrar oposición, pero yo quiero que ustedes se queden predicando allí. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan tener la oportunidad de salvarse. Ahora, cuando llegó un momento dado específico, la oposición seguía, la oposición se puso peor, pero en ese momento el Señor obviamente se lo hizo saber, ¿verdad? Todo ese complot fue descubierto. ¿Y qué decidieron hacer ellos en lugar de quedarse en Iconio? Dice la palabra que huyeron a Listra y Derbe. Vamos a revisar el mapa. Listra y Derbe, que eran de esta región que se la llamaba Licaonia. Toda esta región aquí, Iconio, Listra y Derbe, se llamaba Licaonia. Y hablaban un idioma que se llamaba licaónico también. Hoy en día no ha persistido, es un idioma de esto muy diferente, ¿verdad? Así que en este caso ellos decidieron salir, como dice aquí en inglés, Pablo y Bernabé huyeron de Iconio después de haber estado mucho tiempo allí para evitar que los mataran. Que ciertamente no estaba en el plan de Dios en ese momento que ellos los mataran. Por eso fue que el Señor proveyó para que huyeran a Listra. Usted puede decir, bueno, pero el Señor pudo haber prevenido que los mataran aún quedándose allí. Es cierto. Pero entonces, ¿cómo puede saber cada uno qué es lo que el Señor quiere en un momento dado? ¿Ves? Porque en algún momento podrían morir. De hecho, el Señor le dijo a Ananías, cuando Pablo entró a Damasco, recuerda, le dijo, Saulo, yo le voy a mostrar cuánto él va a tener que padecer por causa de mi nombre. Amén. Así que ahora Saulo, conocido como Pablo, el nombre romano, que está predicando el Evangelio con Bernabé, ¿acaso podría estar la muerte como parte de lo que el Señor quería que él sufriera? Sí, es posible. Entonces, ¿cómo Pablo sabía que no era en Iconio que iba a morir, sino en cualquier otro lugar? Pues, ¿cuál es la contestación? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros qué cosas debemos hacer. Más adelante vamos a ver, cuando vayamos al segundo viaje misionero, que ellos se quedan en esta área como detenidos, viendo, y como que querían ir a Galacia, y no sabían a dónde iban a ir, hasta que tuvieron una visión de un hombre macedonio en esta área aquí, que les dijo, mira, ven acá a ayudarnos, avanza. Y ellos entendieron, ¿verdad? Y se metieron en Troas en un barco y llegaron por acá a Neápolis, y por aquí siguieron Filipo, Tesalónica, eventualmente a Corinto, amén, llegaron a Atenas, allí vamos a estar en el capítulo 17. O sea, el Señor los dirigía a través de su Espíritu Santo. El asunto es, hermano, a nosotros también el Espíritu nos dirige en las cosas que debemos hacer. Por eso es que debemos estar llenos del Espíritu, para poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida. La gran pregunta, ¿verdad? La hemos hecho antes. ¿Y cómo yo puedo estar lleno del Espíritu? Bueno, el Señor nos manda a que seamos santos, amén. A que propongamos en nuestro corazón arrepentirnos del pecado, o sea, no vivir una vida de pecado, amén. Que seamos fieles a como nos enseña su palabra, a vivir una vida cristiana, que le amemos a Él por sobre todas las cosas, amén. Y que le pongamos a Él por prioridad, amén. Y a través de su palabra y a través de la oración, el Señor nos habla, hermano, a que seamos santos como Él es santo. Y el Señor, a través entonces de su Espíritu, al igual que guiaba a Pablo y Bernabé, nos guía a nosotros también. Amén. Por eso fue que ellos supieron, mira, esta vez no nos vamos a quedar en Iconio, vamos a irnos a Listra y a Derbe. O sea, no se fueron de la región, sino que se quedaron allí. Entonces,
pensaría usted que en Listra iba a ser como un resort, ¿verdad? Para ellos. Pero vamos a ver lo que les pasa en Listra a estos dos varones. Amén. Dice que se mudaron entonces a Listra y Derbe. Amén. Y allí predicaban el evangelio. Y claro, lo que nos está diciendo es que estaban en la región circunvecina. O sea, en toda esa región, se nos menciona aquí dos ciudades grandes, Listra y Derbe, pero en cuanto sitio que había entre ellas, ¿verdad? Aquí se ve como una línea directa, pero estoy seguro que ellos estuvieron ahí, en esa área, predicando a Cristo por mucho tiempo. Amén. Así que encontraron oposición en Iconio, como estoy ilustrando aquí. Ahí deciden entonces, movidos por el Espíritu, después de mucho tiempo, marcharse de Iconio. Van entonces a Listra y Derbe. Y en Listra, como usted va a ver, ellos fueron, yo le llamo aquí, agredidos, o encontraron, ¿verdad?, una disensión y una oposición. Yo creo que vayamos, ¿verdad?, a la palabra del Señor en esta instancia para poder leer esta parte. Amén. Déjeme yo agrandarlo un poquito aquí para que lo podamos ver mejor. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver el 14 del 6 al 20. Amén. Dice 8 al 20. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Importante, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la palabra sanado, sotenai, tiene que ver mucho más con salvado que sanado. Más bien la raíz de esa palabra es, podemos decirlo en español, fue arreglado por completo, en otras palabras, no solamente su cuerpo, sino también su alma. Y nos vamos a referir a ello, ¿verdad?, cuando sigamos ahora en la explicación. Dice Pablo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y fíjate que el asunto era que nunca había andado, y saltó y anduvo. O sea, aquí no solamente es que cualquiera fuera su impedimento, si era realmente muscular o esqueletal o lo que fuera, o era neurológico o lo que fuera, cualquier cosa de ella, todo eso fue sanado, pero entonces también aprendió a caminar en un microsegundo también, porque no solamente usted debe tener los músculos y el esqueleto aptos para caminar, sino que tiene que aprender a caminar, porque es una coordinación. Pero dice que él saltó y anduvo, para que usted vea el milagro grande que hizo el Señor. Entonces, claro, ¿qué usted espera que la gente haga? Dice, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. Licaonia era la región, este era el idioma de ellos. Diciendo, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. Júpiter el equivalente a Zeus, en asuntos romanos, y Mercurio el equivalente a Hermes, que era el mensajero de los dioses. ¿Por qué le llamaban, por qué dijeron que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio? Porque Pablo, era el que llevaba la palabra. Entonces, como era el mensajero, dijeron, pues claro, pues Bernabé, que se queda callado, que es más solemne, pues ese es el Dios mayor, y el que habla por él es Mercurio. Y salió el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Recuerden el ícono que había caído en Iconio, pero más sin embargo, donde avanzaron más, según la historia, en hacerle un templo a Júpiter, fue en Listra. Y esa era la competencia que había entre esas dos ciudades. El ícono de Júpiter, dicen ellos, cayó en Iconio, pero los de Listra avanzaron más y le hicieron el templo más grande. ¿Ok? Y este asunto, ¿verdad? Era siempre la dualidad. Es como decir, las personas que dicen, pues, Colón llegó a Puerto Rico por Aguada, no, fue por Aguadilla. Entonces, por eso fue que hicieron ese monumento que queda como en el Parque Colón, entre un sitio y el otro. Claro, esa controversia pues, es mucho menor que esta otra para esta gente de esta ciudad.
porque ellos entendían que el verdadero Dios era Júpiter, y por eso era que habían querido hacer este templo. Pues cuando ellos ven que allí había sucedido algo que no se podía explicar con ninguna otra forma, que no fuera que los dioses, como le llamaban, les habían visitado, pues ellos dijeron, esto está claro, esto está claro. Debido a ese templo grande que nosotros hicimos a Júpiter, pues Júpiter decidió visitarnos, ¿ok? Disfrazado de hombre. Recuérdese, si usted recuerda bien las veces que usted tomó mitología grecorromana y todo eso en la escuela o en la universidad, usted va a recordar, ¿verdad?, que gran parte de esta historia de la mitología muchas veces estribaba en que los dioses estos se convertían en hombres y venían y deshacían muchas veces. A veces engendraban hijos por acá, a veces hacían 20 cosas, o a veces eran los semidioses, como por ejemplo no Perseo, había otro más. Hércules también. Hércules era mitad Dios, mitad hombre, porque era hijo de Zeus, con una mujer humana, supuestamente. Así que estas historias estaban en ese tiempo, hermano. Eso era lo que estaba en la psiquis y en la tradición de toda esta gente. Entonces, cuando ellos ven a ellos, al principio no comprenden el evangelio. Ellos estaban gozosos de que hubiera un poder, ¿verdad?, divino allí, pero estaban errados. Y dicen que el sacerdote de Júpiter avanzó, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, hermano. Por eso es que aquí vemos la sanidad del cojo. Amén. Y enseguida aparecieron, ¿verdad?, con las flores, los toros y las guirnaldas y todas estas cosas diciendo, mira, este es Bernabé, o sea, este es Zeus o Júpiter, y este es Pablo, o sea, Hermes o Mercurio. Y entonces le trajeron flores a Júpiter y a Mercurio. Así que mire lo que estaba pasando allí. Ellos intentaron evitar que les ofrecieran sacrificio. Imagínense, ellos vinieron a predicar a Cristo, el Rey de Reyes, y los habitantes de la ciudad pensaban que ellos eran los dioses que habían bajado del cielo. ¿Y por qué los toros? Bueno, porque ellos iban a sacrificar esos toros en holocausto a los dioses que les habían visitado, a Júpiter y a Mercurio. Dice la palabra del Señor, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, fíjense qué interesante aquí, que Pablo obviamente se le llama apóstol, él mismo se llama apóstol porque fue encargado como apóstol a los gentiles, pero en el sentido más amplio de la palabra apóstol, Bernabé también se le llama apóstol, porque aquí se usa la palabra apóstol se usa en el sentido, ¿verdad? Apóstolos, se usa en el sentido de ser enviado, ¿okay? Aquel que es enviado, como vemos aquí. Así que Bernabé ciertamente había sido enviado junto con Pablo, por eso era que estaba en este viaje misionero. Dice que cuando ellos los oyeron que venían a ofrecerle sacrificios, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, pero ¿por qué ustedes están haciendo esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, o sea, este asunto de creer en falacias como la que creían ellos, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, como el himno que estábamos cantando hace poco. Amén. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, o sea, que la gente haga lo que le da la gana. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, aun cuando ustedes caminaban en lo que ustedes querían, Él como quiera comunicaba la verdad, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, decía. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, eventualmente lograron impedir, ¿ok? Como dice aquí, molis. Apenas, a duras penas pudieron evitar que ellos vinieran y mataran un toro y le pusieran las guirnaldas en el cuello a cada uno de ellos, hermano. Imagínense eso. Así que mire lo que pasaba aquí, ¿verdad? Para que usted vaya teniendo una idea. Se iba a predicar el evangelio, le habían predicado el evangelio, pero las personas habían escuchado superficialmente y entonces juzgaron lo que veían
por el milagro. Mire lo que pasó aquí para que usted entienda. Por eso es que los milagros, el Señor los pone para confirmar su palabra. Si hubiera sido un milagro sin haber palabra de Dios, pues ciertamente hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido aquí. Porque estas personas que eran idólatras, cuando veían un milagro, ¿qué iban a pensar? Pues eso tuvo que haber sido Zeus. ¿Quién más va a ser? No puede haber sido más nadie más que Zeus, el Todopoderoso. Pero aquí se le había predicado a Cristo. Pero lo que estamos, ¿verdad?, infiriendo aquí es que aun cuando se le había predicado a Cristo, todavía ellos no habían comprendido el mensaje del Evangelio. De que ellos que habían venido no eran dioses como tal. Ellos eran sí tipo como Hermes y Mercurio. Ellos eran mensajeros del Dios verdadero. Eran apóstoles del Dios verdadero. Pero en realidad, los que escucharon no habían comprendido el Evangelio. Esto nos ilustra varias cosas. Por eso es que la fe que está, la fe o lo que llaman fe, que está basada en simplemente vivir experiencias o ver milagros o ver diferentes prodigios, no es una fe que está bien fundada. ¿Okay? Porque fíjate, ellos fueron testigos oculares. Nosotros creemos en milagros, aún leyéndolo aquí, hermano, porque creemos que la palabra del Señor es verdad y que Él es todopoderoso. Pero ellos que estuvieron allí vieron el milagro como tal, pero le adjudicaron ese poder a aquellas cosas erróneas que ellos habían creído. Como hoy día. Muchas personas, ¿verdad?, son sanadas y hay muchos milagros que ocurren hoy día porque Dios hace milagros todos los días y a veces piensa que fue San Mateo o fue Santa Bárbara que hizo las cosas, ¿me entiendes? O fue la Virgen, yo no sé de qué pozo, de qué, de qué río, de qué poca vergüenza de esta, que son cosas irreales, o sea, y le adjudican a figuras y a muñecos la gloria que le toca a Dios. Ellos aquí estaban haciendo lo mismo, le estaban dando la gloria a Júpiter y a Mercurio, cuando en realidad el que había hecho la sanidad era el Dios Todopoderoso. Así que nos ilustra esto. Por eso es que el Evangelio hoy, hermano, ya que está establecido y que tenemos, como vemos, tenemos la palabra del Señor para referirnos a ella, ella es la fuente de verdad. Ya hoy el Señor no depende de hacer milagros, ¿okay?, como el que vimos aquí, para confirmar que su palabra es verdad. Él más bien lo hace cuando predicamos la palabra, el Espíritu es el que convence en el corazón de que lo que se está escuchando es la verdad de Dios. Por eso es que en el libro de los Hechos vemos claramente la obra del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, nadie se arrepentiría, nadie se convertiría y nadie podría vivir una vida de agrado al Señor. Ahora, es obviamente claro que esta persona le estaban haciendo más caso a la tradición que al Espíritu Santo. Continuamos leyendo. Entonces, o sea, lograron impedir que le ofrecieran sacrificio. Pero entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Qué había pasado en Iconio? Se le habían ido en contra y los querían humillar y apedrear para matarlo. Y en Antioquía, ¿qué había pasado? Antioquía de Pisidia, la misma dificultad. Y de allí habían tenido que salir, y de ahí fue que fueron a Iconio. O sea, de las dos ciudades anteriores, donde los judíos mismos habían sonsacado a la gente para que los expulsaran, persuadieron a la multitud otra vez, esta vez en Listra. Y habiendo apedreado, esta vez sí lograron apedrearlo, hermano. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ok? Así que le cayeron a pedradas y lo dejaron por muerto, como tal. Algunos intérpretes de la Biblia piensan que realmente estaba muerto. Pudo haberlo estado, hermano. Pudo haberlo estado. Y el Señor pudo haberlo resucitado. Eso no resultaría nada difícil para él. Muchas personas piensan también que en ese momento, cuando él tuvo esa experiencia literalmente de la muerte, fue que tuvo la visión que se nos narra más allá en Gálatas, donde fue llevado al tercer cielo. Dice, yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y vio allí cosas grandes, grandes, tremendas que todavía no les ha dado al hombre conocer, ¿verdad? Así que es bien probable que haya sido ahí. Quizá ahí estuvo, como dice, en el túnel de la muerte, como dicen las personas, viendo la luz al final del túnel, ¿verdad? Como decimos, y el Señor le reveló aquella visión para confirmarle
todo lo que él había hecho y lo que él tendría que hacer por el Señor. Es muy posible, hermano. También es bien probable que entre la multitud, no de los que estaban haciendo esta maldad, sino de los que estaban escuchando el Evangelio, estaba Timoteo, porque Timoteo era de esa área, hermano, de Listra. ¿Okay? Y más adelante, en el capítulo 16, va a salir que Pablo escoge a Timoteo para que sea su acompañante en el segundo viaje misionero. Así que es bien posible que entre toda esta controversia en esta región, Timoteo, que había sido criado en el Evangelio, amén, para ese tiempo, estuviera ya haciendo la asociación con Pablo, amén. Así que si usted vea la situación, llévese leer Gálatas capítulo 1, capítulo 2, para que usted vea esta asociación. Léalo en conjunto con este capítulo que estamos leyendo ahora, para que usted vea cómo la historia se entrelaza. Así que, ¿qué pasó aquí? Les rodearon los discípulos cuando lo habían tirado, que era como por muerto, fuera de la ciudad. Amén. Se levantó cuando los discípulos le rodearon y entró en la ciudad. ¿Okay? Así que el Señor permitió que saliera vivo de ahí. Si murió y lo resucitó o si simplemente estuvo cerca de la muerte, para efectos de esta narración es irrelevante. El milagro es, hermano, que apedrearon a Pablo y Pablo estaba vivo. Porque el apedrear en ese entonces era para morir. Yo estoy seguro que por la mente le tuvo que haber pasado cuando él fue espectador, cuando apedrearon a Esteban. Y él fue el que aprobó, si no fue el que coordinó, lo más seguramente, para que mataran a Esteban. Dice, Saulo consentía en su muerte. Pues ahora estaría pasando quizás por esta experiencia, y a mí me gusta pensar que el Señor lo hizo pasar por la misma experiencia, para que él viera qué era lo que estaba pasando. Amén. Pero también le hizo salir con vida de la experiencia, para que él viera realmente lo serio que era la predicación del Evangelio y lo serio que era la condición del corazón de la gente mala que estaba en esos lugares. Por eso era que, como dice la palabra, todos, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todo el mundo se descarrió como ovejas, ¿verdad? Pero Dios cargó en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Así que dice que entró ese día en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después Derbe, si te recuerda, hermano, déjame llevarlo al mapa. Derbe era la ciudad de Licaonia, pero que estaba un poquito más retirada. Usted viene a ver. De hecho, Derbe estaba bien cerca de Tarso. Tarso era el lugar donde había nacido Pablo. Amén. Y si que él estaba casi, por decir así, pues si Tarso era en Aguadilla, él estaba casi como en San Juan. O sea, dice, dame un brinquito, un poquito lejos el brinquito, pero podía llegar hasta Tarso. ¿Okay? Sin embargo, él no fue a Tarso en este viaje. Él estuvo en Tarso un tiempo antes de ir en su primer viaje, pero el Señor era claro que quizá tuvo el deseo de ir a Tarso, pero una cosa es tener el deseo y otra cosa es lo que el Señor quiere. Así que el Señor seguramente no le envió a Tarso. Dice que salieron de Listra, ¿okay? Y fueron a Derbe. Amén. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No sé si usted se da cuenta, volvieron a donde lo habían apedreado, a donde casi lo apedrean y donde lo habían botado. Básicamente en los tres lugares. Ellos volvieron, yo no sé si por donde habrán entrado escondidas, hermano, y seguían ante tanta persecución y oposición, seguían predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, los había mandado a que predicaran allí. Fíjese, y esto nos ilustra algo bien importante. No solamente es preciso que el creyente crea, o sea, que el impío se convierta y crea al Evangelio, sino que también es imprescindible que haya un discipulado, o sea, que haya un crecimiento del nuevo creyente en el Evangelio. Y para ello hace falta la instrucción de los maestros de la palabra, para que a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo, todas aquellas
concepciones o costumbres o tradiciones y malas cosas que nosotros tenemos en la mente vayan siendo reemplazadas por la verdad de Dios. ¿Amén? Y eso no sucede de un día para otro, literalmente. Así que por eso es que Pablo y Bernabé, en lugar de decir, bueno, estamos más cerca de Antioquía, de donde salimos, ¿por qué vamos a dar toda esta vuelta tan lejos para regresar a Antioquía? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor les mandó a que fueran confirmando a los hermanos. Amén. Eso es lo que quiere decir. Y les exhortaban diciéndoles que permaneciesen en la fe, o sea, permaneciesen firmes. La palabra permanecer en menos, como quien dice, ahí, quédate ahí, no te descarríes, no te vayas a izquierda ni a derecha, permanece en la fe, porque les decían, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claro, ellos podían ser testigos de cuántas tribulaciones ya habían tenido y aún el viaje misionero no había terminado. Amén. Fíjate algo esencial que hicieron también. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Estos ancianos, los elders, los presbíteros, ¿verdad? Como le llama la traducción aquí, son, ¿verdad? Los que eran más experimentados ya en la fe. Las personas que eran personas probadas fieles. Eran personas probadas con conocimiento en la palabra y eran personas probadas en cuanto a su sentido de responsabilidad. Así que para poder dejar bien las iglesias establecidas en cada ciudad, ellos fueron y establecieron líderes en cada una de esas iglesias. Les instruyeron en la sana doctrina, como dice, les exhortaron que permanecieran firmes en la fe y les pusieron unas personas que se encargaran de ellos, estos ancianos se encargaban de cada iglesia, Derbe, Listra, Antioquía, Iconio y todas las otras pequeñas ciudades que no se nos muestran en esta historia. Amén. Una vez los dejaron bien encargados, bien organizados, oraron y ayunaron y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esta parte es bien importante, amén. El encomendar, o sea, los comisionaron, se los entregaron en las manos al Señor. Señor, los ponemos en tus manos, nosotros fuimos tus instrumentos, nosotros hicimos la obra, nosotros predicamos a Cristo, ellos creyeron, Señor, les hemos instruido en la sana doctrina, les hemos puesto líderes, ahora, Señor, te los entregamos de vuelta a ti porque esta es tu iglesia. Y nosotros pues vamos a continuar nuestro camino. Bendito sea el Señor. Amén. Así que casi ahí estamos al final de este primer viaje como tal. Así que una vez Pablo es levantado vivo del apedreo, regresan por esta ruta, llegan a Antioquía, bajan de nuevo a Perge, a Atalia, entonces de ahí cogen un barco y llegan a Antioquía. Fíjense que no regresaron a Chipre, a donde habían empezado. Recuerde que Bernabé era de Chipre. Lo que sí se nos dice es que en el segundo viaje misionero de Pablo, que vamos a ver capítulo 16, cuando Pablo sale de Antioquía, sale con Silas, no con Bernabé, eso lo vamos a explicar, porque hubo esa disensión. Pero Bernabé toma a Juan Marcos, recuerda que Juan Marcos había, llegando aquí a Perge, había regresado a Antioquía, no terminó el viaje misionero con ellos. Bernabé toma a Juan Marcos y se va a Chipre nuevamente. Así que el Señor tenía un propósito con ellos. Amén, hermano. Así que, ¿qué sucede? Regresa entonces a Antioquía. ¿Qué hicieron entonces? Además de confirmar a la iglesia. Llegaron al final allá a Antioquía. En el verso 25 al 28 dice, de allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, la iglesia de Antioquía era quien los había enviado como misioneros, lo que quiere decir. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así que algo esencial que se nos muestra aquí es que ellos le contaban las grandes obras que Dios había hecho a través de ellos como instrumentos en donde quiera habían ido. Y obviamente estoy seguro les refirieron no solamente en las grandes cosas que Dios había hecho, sino las grandes dificultades que habían encontrado
también, bendito sea el Señor. Y esto precisamente es la función que los misioneros de hoy día hacen también, hermano, cuando ellos, ¿verdad? Ellos reportan del fruto que tienen, de las dificultades que tienen y de las victorias que el Señor les da. Amén. A todos aquellos que están pendientes de la obra a la cual ellos fueron enviados. Así que esto continúa, la obra misionera continúa hasta nuestros días, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Después de informar allí a la iglesia, pues ahora surge una nueva controversia, hermano. Y esta la vamos a referir bien brevemente. Está en el capítulo 15, ¿ok? Lo que vemos es, hubo unos cuantos judíos, lo vemos ilustrados aquí, ¿verdad? Aquí se ve bien diferente. Esto se ve que son como de ascendencia griega, ¿verdad? Y estos se ven judíos, obviamente, por el atuendo que tiene, la barba y todo, y porque siempre están peleando, también quizás. ¿Qué? Siempre hay una controversia, nunca hay nada perfecto, siempre hay algo que objetar. Entonces, estos de los fariseos en Antioquía, porque habían fariseos en Antioquía también, hermano, que aparentemente habían creído al evangelio. Vamos a decir que sí habían creído a Cristo, pero todavía tenían en mente que había que ser circuncidados para poder ser salvos. O sea, no bastaba creer en Cristo Jesús. Mire esto. Así que le estaban diciendo a los griegos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ya me imagino cómo sería eso, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ok? Fíjense lo que pasa, hermano. Recuerden que yo le había dicho al principio de esta exhortación que la raíz de los problemas entre hermanos o entre iglesias son todos doctrinales, ¿verdad que sí? Pues mire uno aquí. La palabra del Señor nos dice claramente que por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. En ningún lugar dice que tenemos que circuncidarnos. Más bien, lo que pasa con los judíos es que todavía tenían en su corazón esta mala costumbre de creerse de que hay que hacer algo físico para poder optar por la salvación que Dios nos da. Y este era el problema que estaba pasando aquí. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué se dispuso? Además de la contienda que estoy seguro, yo imagino cómo sería ese debate entre Pablo y Bernabé y los fariseos. Dice que habían venido de Judea a Antioquía a enseñar este error. Y estarían angustiados todos esos hermanos gentiles allí. ¿Usted sabe lo que es eso? Que le dijera, mira, ¿tú estás contento o no estás tan contento? Tú no puedes estar tan contento, ¿tú te circuncidaste? No, yo no. Ah, pues tú estás perdido y no lo sabes. Esto es como, ¿verdad? A veces yo me acuerdo cuando joven, a veces se decía de forma jocosa que había un cierto predicador por la radio, de estos carismáticos, por decirlo así, que decía, ¿usted qué cree que está salvo? Si tú estás en pantalones cortos lavando el carro, estás perdido. Y no lo sabes, decía. Y entonces uno pensaba, pero ¿cómo es posible que la salvación de Cristo sea tan monga que yo me pongo un pantalón corto y me pierdo? Porque todo eso es basado en una falsa doctrina que hoy está salvo y mañana no. Porque es una doctrina de salvación chueca, ¿verdad? Incompleta, imperfecta, dañina, diría yo, que dice que la salvación depende de nosotros mantenerla. Si nosotros no nos podíamos ni salvar, ¿qué nosotros vamos a poder mantener? Nosotros no podemos mantenernos, no podemos ni mantener a nosotros mismos. Así que la realidad es que es una doctrina basada en un intento de manipulación de las almas, más bien, cuando usted viene a ver. Así que, ¿qué está pasando aquí? Lo que sucede es lo siguiente, hermano. Esto tenía que aclararse. Y si tenía que aclararse, pues se decidió, ¿verdad? Movidos por el Espíritu, ¿ok? Para que subiesen a Jerusalén. ¿Y qué pasó allí? ¿Ok? Vamos a ver qué pasó allí. Dice, ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ellos iban caminando a Jerusalén, esto era Pablo, Bernabé y unos cuantos más, mientras ellos iban caminando,
hacia la región, allá, hermano. Ellos venían, ¿verdad? De Antioquía, iban bajando eventualmente a Jerusalén, acá. Pues ellos pasaron por Fenicia y pasaron por toda esta región, por Samaria y todo ello, ¿verdad? Porque tenían que pasar por allí. Este era el camino al que llaman Camino Real. Pasaban por todo esto aquí. Pasaron por la ciudad de la costa, lo que llaman Fenicia, Tiro, Sidón, todo ello, hasta que eventualmente llegaron a Jerusalén. O sea, ellos aprovecharon, ellos no fueron directo aquí, sino que fueron parando, ¿verdad? Con calma en cada ciudad, y seguro predicaban y todo, iban allá y estaban contentos hasta que, claro, y querían llegar a Jerusalén para acabar de resolver esta disensión, esta confusión que habían creado los judíos. ¿Ok? Así que, como quiera, dice que a lo largo del camino se percataron de algo, que algunos de la secta de los fariseos, los mismos que estaban arriba, que habían creído, se levantaron diciendo, ¿ok?, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así que el mismo error que los judíos estaban predicando en Antioquía, ya lo estaban predicando también en Jerusalén. ¿Ok? Así que aparenta ser que esa disensión se había regado por toda la región. ¿Ok? Así que, si usted mira bien, hermano, y podemos relacionar todo esto y podemos leer toda la discusión, pero por asunto, lo que está en la Biblia, pero por aquello de ser breve, déjeme referirle qué fue lo que pasó. Lo quiero usar, ¿verdad?, con estas ilustraciones de aquí. ¿Ok? Se embarcaron entonces, ¿ok?, de Antioquía y fueron eventualmente viajando por Fenicia y todo hasta que llegaron a Jerusalén. Si usted recuerda bien la indumentaria, ¿verdad?, de los personajes, usted recordará que este que está aquí con el gorro de colores es Pedro. Y este es, claro, Pablo y Bernabé y otros hermanos más, no sabemos. Claro, y ellos estaban bien gozosos de encontrarse. ¿Okay? Aquí no había, por lo menos entre los apóstoles, no había una disensión ni había un problema como tal. Ellos lo recibieron allá, pero eventualmente, como nos dice el verso 5 y 6, allá estaban unos de los fariseos, ¿verdad? Y usted se le ve la cara aquí, que esta persona lo ilustra aquí como que no tenían gozo en su corazón, porque siempre estaban con un argumento, ¿verdad? Y yo creo que los dibujaron muy fielmente. ¿Bien? Ahora, dice cómo pasa. Dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por eso fue que Pablo, más adelante en el libro de los Romanos, y en el libro de los Gálatas específicamente, diría que es solamente por gracia. Amén. Y que nosotros no podemos cumplir con la ley de Moisés. Ni los mismos fariseos que estaban aquí podían cumplir con la ley de Moisés, en el sentido de poder cumplir con la ley perfectamente para entonces salvarnos. ¿Amén? Todo eso era una falacia que estaba simplemente en su corazón. Ustedes recordarán a los de Listra, ¿verdad?, que tenían la tradición de que allá cayó la cara esta de Júpiter, cayó en Iconio, pero ellos avanzaron, hicieron el templo que Júpiter quería dar a entender con eso de que cayera la imagen. Y tenían esa tradición y eran aferrados a la tradición y todo lo entendían a través de la tradición. Cuando vieron a Pablo y Bernabé predicar, pues ese es Júpiter y Mercurio y ya está. Estos fariseos habían escuchado el Evangelio y se consideraban como cristianos. Pero entonces querían hacer las cosas según el filtro de su mente, de la mente vieja, ¿eh?, de la mente que estaba aferrada a que nosotros por las obras entraremos en el reino de Dios. Y entonces ellos no estaban felices con ellos mismos creerse eso, ellos querían que a la cañona todo el mundo creyera eso también. Y ese era el problema que le estaban imponiendo no solamente a los hermanos de Antioquía, sino a todos los hermanos en Cristo, especialmente a los gentiles y a los creyentes judíos, porque se entiende que los creyentes judíos ya eran circuncidados, pero ellos estaban diciendo, no solamente eso, hay que guardar la ley de Moisés. Así que para un judío esto sería algo casi natural, porque la vida judía, especialmente, ya estaba hecha alrededor de guardar la ley de Moisés, o sea que era como parte de la tradición y la cultura judía, pero no era parte de la cultura griega. Y vuelvo y digo, el Evangelio nunca ha sido que esta es la cultura del Evangelio. El Evangelio no tiene cultura. El Evangelio es salvación. Por eso es que muchas veces, hermano, a veces nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?,
le damos gloria a Dios por todos los misioneros que vinieron de Norteamérica, ¿verdad? Hace ya 120 y pico años aquí en Puerto Rico, y nos trajeron el evangelio verdadero. Amén. Entonces aquí se dice que hubo 500 años de evangelio, aquí hubo 400 años de doctrina de demonios, hasta 1898, cuando entonces vino el evangelio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y de verdad se empezó a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué estaba pasando? Pasaba entonces que muchos de estos misioneros de Norteamérica que venían, pues algunos de ellos pues eran claros en su mente y enseñaban la salvación a través de Cristo, pero otros querían no solamente la salvación a través de Cristo, sino que las personas que se salvaban como que empezaran a hacer las costumbres de ellos mismos, o sea, que si fueran como si fueran anglosajones, como si fueran norteamericanos. En el sentido, por ejemplo, una de las cosas más evidentes es la forma de cantar. Entonces, si cantaban el estilo jíbaro de acá, pues no se podía, no, porque los cristianos tienen que cantar como cantan los americanos de acá, de Estados Unidos. Y eso no es así. ¿Okay? Estos fariseos querían lo mismo. Aquí todos somos cristianos, pero hay unos que se creen cristianos, pero no están circuncidados ni se portan como Moisés dijo, no guardan el sábado, no ayunan los lunes y los jueves. Seguimos, ve, por eso es que ustedes no son salvos. Y ahí que está el problema. ¿Qué hicieron entonces? Pues miren, hermano, se creó lo que se llama una conferencia en la iglesia. Algunos le llaman el primer concilio. Usted sabe que, si usted recuerda, en la historia de la iglesia ha habido varios concilios. El concilio de Jerusalén dice que fue el primero. Pero más bien esto fue una discusión doctrinal. Después hubo otros concilios que fueron establecidos por la Iglesia Católica, el concilio de Trento, el concilio de la Odisea, hubo un concilio también. Más adelante hubo unos cuantos concilios de estos, que más bien había sido para confirmar errores y doctrina de demonio más que otra cosa. Por eso a mí no me gusta llamar el concilio a esto, porque entonces lo emburujan con aquellas otras reuniones de hombres, y no debe ser así. Así que esta conferencia doctrinal, lo que se hizo fue esto. Hubo una ponencia de parte de los judíos, de los fariseos. Y hubo una ponencia, de parte de Pedro también. Pedro, Pablo y Bernabé. Pedro testificó cómo Dios había salvado a Cornelio y su casa. ¿Te recuerda, verdad? Capítulo 10. Y les decía, ¿por qué ustedes son tan pretenciosos, a los fariseos, tentando a Dios, poniéndole un yugo innecesario, amén, a estos cristianos, un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Como que dice, nadie ha podido cumplir la ley. ¿Por qué ustedes pretenden tratar a estas pobres personas con esa carga en su pescuezo, por así decirlo, ese yugo? Dice, mire cómo dice Pedro, dice, nosotros lo que creemos es que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y si usted sabe bien cómo se construyó esta oración, él está diciendo, los gentiles se están salvando. Nosotros los judíos nos vamos a salvar igual que los gentiles se están salvando. No al revés. Los fariseos querían un método por el cual los gentiles se irían a salvar. Pero Pedro está diciendo, no, los gentiles se están salvando ya. Nosotros somos los que tenemos que creer igual que los gentiles creyeron y salvarnos como los gentiles se salvaron, sin obras y sin ninguna otra muletilla de esta. ¿Okay? Pues mire, todo el mundo se quedó callado, dice. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que vinieron a contar también las señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Usted escuchó el primer viaje misionero. Y obviamente después al final todo el mundo se quedó callado. Y se levantó Jacobo. Usted recuerda que, creo que era al principio capítulo 12, capítulo 13, Herodes Antipas había agarrado a Jacobo, al otro Jacobo, ¿okay?, el apóstol, el hermano de Juan, y lo había matado, lo había decapitado. Este Jacobo que está aquí es el medio hermano de Jesús. Amén. Este Jacobo que está aquí es el autor del libro de la epístola de Santiago, ¿ok?, que vemos aquí en los evangelios. Jacobo ahora estaba fungiendo
como líder de la iglesia. De hecho, Jacobo era líder de la iglesia en Jerusalén en ese momento dado. Jacobo se paró y se dispuso a resolver la controversia. ¿Okay? Y él cuenta de cómo fue que el Señor se mostró a Israel, ¿okay? Estoy parafraseando, y cómo todo el mundo iba a ser salvo a través de lo que el Señor iba a difundir como su palabra. No solamente los judíos, sino también los gentiles que vemos aquí, ¿verdad? La palabra gentiles lo que quiere decir son todas las etnias, o sea, todas las naciones se iban a salvar. Y esto él se lo prometió a Abraham directamente. Y mire entonces lo que él recomienda. Él dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué? ¿Qué son esas cuatro cosas? ¿Qué es los ídolos? ¿Qué es una contaminación de un ídolo? Aquí se refiere a la comida, hermano. ¿Te recuerda ya en 1 Corintios 14, Romanos también, que se nos habla de aquellas cosas que eran sacrificadas a los ídolos? O sea, la carne, antes de venderse en la carnicería, se la ponían al frente a un ídolo y se la dedicaban al ídolo, pero como el ídolo no se la comía, pues tampoco se iba a perder. Entonces, se la pasaban por al frente al ídolo y después la vendían en la carnicería en la plaza de mercado. Pues los creyentes decían, uy, no, yo no voy a comer esa carne. Muchos de ellos decían, porque esa carne se la ofrecieron a Afrodita, yo no quiero esa carne. Pero esa carne era la más barata, porque ya se la habían pasado por delante, ¿verdad?, a la imagen. La carne que era sin ofrecérsela a nadie era más cara. Así era la situación allá. Y pues no todo el mundo tenía el dinero para comprar la carne más cara, hermano. Y a veces les costaba un cargo de conciencia porque ellos pensaban que estaban haciendo mal. Pero eso es otro tema. Aquí lo que estaba diciendo, lo que recomendó Jacobo es, mira, para que haya paz entre los judíos, o sea, lo de la tradición judía, y haya paz en lo de la tradición gentil, pues mira, hay cuatro cosas fundamentales que yo creo que van a hacer la paz entre los dos grupos. Es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ¿ok? Que no estén frecuentando este tipo de situación. O sea, si pueden abstenerse de el estar comiendo lo que es sacrificado a ídolos, pues eso sería una bendición. Que se aparten de fornicación, o sea, obviamente, fornicación en el sentido de, pues no andar en los deseos de la carne, ¿verdad? No, aquí no solamente es inmoralidad sexual, es inmoralidad de todo tipo. Pero, claro, aquí lo que está diciendo Jacobo, pues a santidad nos llamó el Señor. O sea, esto no es un requisito que se le impuso ese día, esto es algo que el Señor espera ya de nosotros. Amén. Ahora, hay dos otras cositas que sí se les recomendaron a los gentiles por aquello de bueno, remover esos obstáculos en su relación con los judíos. Yo quiero aclarar que ninguna de estas cuatro cosas salvan a nadie, hermano. O sea, el comerse de una carne que se la dedicaron a Obatalá, usted se la puede comer y usted está en Cristo Jesús, amén. Usted se la come feliz, amén, sin ningún problema, porque eso no lo hace menos ni lo hace más. En la santidad ya el Señor nos llamó, amén. Esto se cae la mata, como que dice. Las otras dos, de no comer animales ahogados, o sea, animales que hubieran sido muertos, ahogados, en lugar de ser degollados y su sangre derramada, o sea, que bote toda su sangre, la carne, antes de uno comérsela. Esto es lo que quiere decir un animal que no hubiera sido ahogado, sino degollado. Ellos dicen, pues mira, absténgase de comer carne que hubiera sido de animales ahogados. Los judíos no podían comer animales que hubieran sido ahogados, ni ahorcados, o que se hubieran muerto de viejos, ni de esas cosas. Tenía que ser degollado y la sangre la recibían y la recopilaban en un recipiente. Así que absténganse de comer animales que hubieran sido ahogados y absténganse de comer sangre. ¿Ok? Estas cosas de contaminaciones de ídolos, ahogados y sangre eran un asunto de objeto grande. ¿Ok? Entre los judíos allá. Ninguna de estas cosas hacía menos a nadie. Que viniera un gentil y se comiera un animal que hubiera sido ahogado, nada. Que viniera un gentil y se comiera 3 libras de morcilla, tampoco hacía nada diferente, hermano. Simplemente se hizo esto por amor
de los gentiles hacia los judíos creyentes. Y también había un sentido aquí de los gentiles cristianos, ¿ok?, hacerse más aceptos aún a los judíos que no habían creído en Cristo también, ¿ok? Porque esto era parte del asunto de la gran separación que había entre ellos. Ahora, hermanos, yo quiero que nosotros no perdamos de vista aquí el hecho de que un judío cristiano, vamos a decir un judío que se llamaba cristiano, y estaba pensando que estas cosas hacían perder a la gente, ese varón estaba bien mal en su fe, ¿no yo? Por eso es que este asunto de que los gentiles se comportaran de esta forma no resolvía el problema fundamental del todo. Lo que hacía era que quitaba la objeción y la controversia que había. Pero fundamentalmente, tú sabes, un varón judío que pensara que él era salvo porque estaba Cristo, pero Cristo mejorado con estas cosas, eso estaba completamente mal. No sé si me entiende, ¿verdad? Y eso es evidente. O sea, si nosotros hoy pensáramos, sí, yo soy salvo a través de Cristo, pero es porque yo me congrego los sábados también, porque si no me congregaba los sábados estaba perdido. Eso sería una poca vergüenza de nuestra parte y un error sustancial, por no decir crítico y fatal. Por eso dice la Escritura, una sola fe, ¿ok?, y un solo bautismo y un solo Señor. Y un Señor y Dios de todos, ¿ok?, que lo hizo todo y nos salvó por medio de su sangre. Y no hay nada más entre medio. Somos salvos por la fe, de modo que nadie se puede gloriar, dice la palabra del Señor. Amén. Así que termina diciendo, Jacobo dice, porque si quieren oír a Moisés, Moisés tiene gente que le predica en todas las sinagogas, todos los sábados, desde que el tiempo es más viejo que el frío, esto de que prediquen a Moisés, le quiso decir, en la sinagoga. Usted quiere ir a Moisés, usted tiene donde escucharle. Pero no vamos a ellos a decirle que tienen que estar oyendo a Moisés, porque Moisés no salvó a nadie, el que salvó es Cristo Jesús, lo que quiso decir Jacobo con esto. ¿Ok? Así que con esto fue que ellos cerraron este asunto. Más adelante lo que nos dice el resto del capítulo es que escribieron todo esto y mandaron a Pablo, Bernabé, a uno que se llama Judas Barsabás, no es Barrabás, es Barsabás, este es otro, y Silas. Silas eventualmente saldría con Pablo en el segundo viaje. Y los mandaron a que fueran contando esta decisión en todas las iglesias, porque las iglesias se habían quedado con la preocupación de que, mira, aquí vinieron una gente de Jerusalén y dijeron que nosotros no éramos salvos porque no éramos circuncisos. Imagínense qué clase de problema es ese. Pues ellos fueron por todas las iglesias diciendo, aquí vinieron unos perturbando vuestras almas, ¿okay?, y a nosotros nos ha parecido bien, y estos son los varones que le están llevando esta carta, ¿ok?, para que ustedes sepan que lo único que queremos imponerle, ¿verdad?, para hacer la paz entre los grupos es que usted no coma de lo sacrificado a ídolos, de cosas, no coma sangre, no coma animal ahogado y no participe en fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. ¿Ves? No tiene nada que ver con la salvación, es simplemente por amor a los judíos. Pasarlo bien es como en inglés dirían farewell, ¿ok? Pasarlo bien. Así que eso fue lo que hicieron. Dice que los hermanos se regocijaron por la consolación. O sea, cuando oyeron estas palabras, ay, qué bueno, gracias a Dios. Es exactamente como nosotros nos habían predicado el Evangelio, gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto un montón de historias, ¿verdad?, en estos dos capítulos hasta ahora. Vamos a terminar la narrativa aquí en el verso 35. La semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar en el verso 36 y vamos a ver una controversia que hubo entre Pablo y Bernabé y cómo comienza el segundo viaje misionero. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas cosas que nos dijo, ¿verdad?, la palabra de hoy. Con esto vamos a ir terminando. ¿Qué hemos visto hoy? A través de toda la narrativa, ¿verdad? Dice, cuando estuvimos viendo Pablo y Bernabé en Iconio, Pablo y Bernabé en Listra y Derbe, y después ellos regresando a Antioquía y yendo a Jerusalén, y después regresando otra vez a Antioquía. ¿Qué cosas vimos? O sea, entre ellas, cuando nosotros predicamos el Evangelio, algunos van a creer y otros no. Algunos creyeron allá en Iconio, otros no creyeron. Entre los que no creen, debo decir aquí, muchas veces se levantan opositores, porque no solamente les basta no creer,
sino que tampoco quieren que otros crean. Es como el perro del hortelano, como dicen, que ni come ni deja comer. Si él no come, no come nadie. Y así eran estas personas, los mismos que vimos allá, eventualmente en Jerusalén, con esto de que si no se circuncidan no pueden ser salvos, es exactamente la misma mentalidad. ¿Ok? ¿Qué nos manda a hacer el Señor con ellos? Pues mira, tenemos que evitarlos, porque esas personas van a estar siempre. Lo que hicieron Pablo y Bernabé es seguir predicando a Cristo como quieran. Seguir predicando a Cristo, señalando el error, pero predicando a Cristo Jesús. En 2 Timoteo 3:5 nos narra de estas personas, dice, tendrán apariencia de piedad, o sea, van a parecer personas de fe, van a parecer bien pulcros, van a parecer bien fieles, bien consagrados, pero no van a poder demostrar que su fe es eficaz. O sea, tendrán apariencia de fe, de piedad, pero van a negar la eficacia de esa fe. Como que dice, dicen y no hacen. ¿Qué dice la palabra? A estos evita. Dice, no te juntes con ellos. Cuando tú los veas allá, tú coges para acá. ¿Okay? No te juntes con ellos. Segundo, ¿qué nos dice la palabra? También lo que vimos. Dice, el Señor confirma cuando su palabra está siendo predicada y el que quiera salvarse creerá en ella. Esto tiene que ver con estos opositores. Algunas personas pensarían, ay bendito, es que había que explicárselo más claro. Es que pues, que hay personas que son más lentos y necesitan más tiempo, hermano. Mire, el evangelio lo entiende cualquiera. El asunto es que la palabra del Señor nos dice que todo aquel que oye sabe cómo se está predicando a Cristo. Ahora, la persona tiene que querer salvarse. La persona va, el Señor confirma, dice, oye tú que me estás escuchando, esto que tú estás escuchando es palabra de Dios, eso lo confirma el Espíritu Santo. Y el que quiera salvarse va a creer en la palabra. En Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, porque lo mismo le pasaba al Señor, decía que él venía a traer doctrina de demonios, y que tenía demonios. Y él les decía, el que quiera hacer lo que Dios manda hacer, va a saber si yo estoy predicando la doctrina de Dios, o si yo estoy hablando por cuentos inventados por mí. Como que dice, no hay que tener más ninguna otra prueba. El Espíritu Santo es el que convence en el corazón a las personas, a los que se quieren dejar convencer. ¿Okay? Hay veces, como usted vio, allá en Iconio, ¿verdad?, que hay que afrontar a los que se oponen y hay veces que hay que evitarlos. ¿Cómo usted sabe cuándo los tiene que oponer y cómo usted sabe cuándo los tiene que evitar? O sea, cuándo es mejor irse o cuándo es mejor quedarse predicando en un lugar. ¿Cómo usted sabe? Bueno, el Espíritu Santo, para eso es que está el Espíritu Santo. Ellos se quedaron en Iconio un tiempito, después se quedaron, un tiempote, podría decir, después fueron a Listra y Derbe. ¿Cómo ellos sabían cuándo salir para una ciudad y cuándo debían quedarse? El Espíritu Santo es el que guía la vida de los creyentes en sus decisiones diarias, decisiones que usted considera chiquitas, decisiones grandes, es a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo le va a decir. Otra cosa importante que vemos, muchas veces el Señor quiere que persistamos en predicar en el Evangelio en un lugar, como le dije, aunque la gente no se convierta. O sea, el Señor no necesariamente quiere que usted se quede predicando en un sitio solamente porque la gente se está convirtiendo. El Señor quiere que todo el mundo se convierta, pero el Señor también estriba en predicar su verdad. ¿Okay? Muchas veces el Señor proclama su palabra en un desierto, ¿verdad?, donde las personas escuchan la palabra y no se quieren convertir, quieren quedarse en sus propias costumbres, ¿ok? Pero el Señor nos manda en muchas ocasiones. ¿Cómo sabemos si el Señor nos está mandando a quedarnos en un sitio o no? Vuelvo y digo, el Espíritu Santo nos dice. Así que el Señor también su palabra proclama en el desierto, porque hay que proclamar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Amén. De hecho, nosotros tuvimos, ¿verdad?, cuando comenzamos este ministerio, tuvimos casi 6 años, ¿verdad?, 5 años y pico, localizado en otro lugar, acá en el barrio Aguacate, en Aguadilla. Del barrio Aguacate de Aguadilla no hubo nadie. Más bien se sentía allí una presión del diablo en toda aquella área donde estábamos. Tuvimos muchas dificultades con los vecinos, con la señora que nos alquilaba, con cuánta cosa había allí, hermano. Mucha dificultad. El Señor nos estaba probando a través de ellos. ¿Por qué estuvimos 5 años y medio y no estuvimos 5 meses y medio o 5 semanas y media? Pues porque el Señor nos puso en el corazón hacerlo así. De momento un día, andando como que dice, como que no quiere la cosa, vimos unos locales en la carretera número 2 que nunca los habíamos visto. A lo mejor estaban allí para alquiler hace años, pero nunca habíamos mirado para allá. Y cuando miramos para allá, el Señor nos abrió la puerta para alquilar en el sitio donde estamos. El Señor es así.
nos mueve de sitio, y nos mueve de lugar, como lo hizo a Pablo y a Bernabé, de la misma forma. ¿Okay? Otra cosa que es importante es que el fruto de la predicación tarda en madurar, pero siempre dará fruto. Por eso es que este asunto de que usted vaya a predicar y predique 45 segundos y las personas se convierten por docenas, esto no es bíblico. ¿Okay? Usted vio lo que pasó ahí en Listra. Vinieron a predicar el evangelio y parecería que los de Listra lo habían entendido y lo que creían era que era Júpiter y Mercurio, que habían bajado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque comprender el evangelio no es cuestión, hermanos, de un alón. Esto tiene que persistir en el corazón y el Espíritu Santo tiene que trabajar con el corazón y el alma de la persona para que uno pueda comprender el evangelio a cabalidad. Por eso se va a tardar en madurar el escuchar la palabra, pero siempre va a dar fruto. En Eclesiastés, ¿verdad? Hay unos versos bien importantes que leen: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La función del creyente es predicar el evangelio. ¿Amén? Y el Señor va a dar el fruto después. Muchas personas escucharán el evangelio y lo confundirán con su superstición. Le pasó a los de Listra. La superstición y las tradiciones confligen con la verdad del evangelio. ¿Okay? Hay muchas personas que quizás tienen la ascendencia católica romana y uno le habla de Cristo Jesús y dice: sí, ese Cristo yo lo conozco, pero están hablando de la galletita que se comen todos los domingos. Pero no es de ese Cristo que estamos hablando. Ah, no, sí, de la salvación, tú dices sí, de María Redentora. No, María no es ninguna redentora. ¿Quién dijo que María era redentora? Ah, pero me lo dijo tal y tal persona. No. Entonces, muchas personas escuchan el evangelio y se creen: ah, sí, ya yo sé todo eso. La realidad es que tienen unas tradiciones tan confusas en su mente que eso requiere tiempo y mucha persistencia en predicar el evangelio, ¿amén? Para que conozcan la verdad de Dios. Y estamos aquí resumiendo, hermano. El Señor tiene un propósito con nosotros, el cual Él quiere cumplir. Pablo lo apedrearon para que muriera, pero el Señor permitió que viviera porque aún tenía propósito con él. No era el tiempo para Pablo morir. Era el tiempo para que lo apedrearan y no muriera. El Señor tiene un plan con esas cosas. Salmo 138, ¿verdad? En general habla del propósito que Jehová va a cumplir en nosotros, ¿verdad? A través de la misericordia de Él, que es para siempre, y Él no nos va a desamparar. ¿Amén? Aun cuando vengan momentos difíciles, como pasó aquí con Pablo. Y hay un punto esencial, hermano. El que nosotros tengamos dificultades puede decir dos cosas. ¿Okay? O sea, vea la dificultad que le pasó a Pablo y Bernabé en Listra, por ejemplo. Una dificultad. Estaba predicando a Cristo, Señor, y me han metido 20,000 pedras y me dieron por muerto. O sea, ¿qué yo debo interpretar de esto? Diría él. Primero, hay dos formas de explicarlo. Que las dificultades vienen porque no estamos andando según la voluntad de Dios. Esa es una posibilidad. O las dificultades vienen porque sí estamos andando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el Señor quiere que por la fe venzamos las dificultades. La pregunta es: ¿cómo uno sabe cuál es cuál? Bueno, obviamente, por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence si no estamos andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso explicaría quizás las dificultades. Pero el Espíritu Santo también nos convence de que sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso explica las dificultades también. Porque entonces lo que Él quiere es que persistamos haciendo lo que estamos haciendo y Él nos va a ayudar a vencer las dificultades. Así que nada sustituye la oración y la palabra del Señor y el andar caminando en fidelidad a Dios. Amén. Y por último, para ya terminar, tenemos que siempre dar testimonio de la obra que Dios está haciendo. Cuando estos varones vinieron y fueron a Antioquía, empezaron a contar todas las cosas que Dios había hecho en el viaje misionero, todas las dificultades y todas las victorias que Dios les había dado. Amén. Importante, porque eso es parte de darle gloria a Dios. Otro punto importante: las disensiones que hay en el cuerpo de Cristo, todas tienen algo en común, como yo dije al principio. Los que no creen la doctrina de la palabra de Dios van a confligir con los que sí la creen. Esto es todo así, hermano. Y aquí no es cuestión de que hay preferencia de doctrina. La doctrina fundamental es una sola. ¿Okay? Hay doctrinas que no son esenciales. Lo que yo le mencioné, ¿verdad? Que hay algunos que creen que comen cel, otros comen pollo, otros comen brócoli, otros comen apio, lo que sea. Esas cosas no son esenciales. Ahora, casi siempre hay problemas, por ejemplo, porque hay personas que piensan que
Pues que la salvación es a través de Cristo solamente. Hay otros que piensan que la salvación es ante Cristo y con unas ayuditas. Esas cosas son normativas críticas, que es una diferencia fundamental, que eventualmente, al principio no, pero eventualmente van a traer problemas. ¿Ok? Así que haga una prueba. Todos los problemas que surgen en la iglesia son problemas de doctrina, en su fundamento. Se manifiestan de cierta forma después. Por eso que hay que irnos al fundamento de la doctrina para poderlo resolver también. Otra cosa importante, toda disensión entre hermanos tiene que dialogarse cara a cara. Que yo no puedo diferir de mi hermano y mandarse a decir con otro. Yo tengo que dialogar con mi hermano cara a cara. ¿Qué fue lo que hicieron cuando hubo esta desavenencia allá en Antioquía? Pues todo el mundo viajó a Jerusalén y se encontraron cara a cara. Y dieron cara a todo el mundo, literalmente. Y empezaron a exponer su punto para que todo se pudiera decidir. Esa es la forma bíblica que el Señor nos habla, ¿verdad? Que le demos prioridad a resolver ese asunto y que vayamos con integridad de corazón, o sea, que no vayamos con agenda escondida ni con querer, ¿verdad? Decir, el punto mío es el que va a prevalecer y punto. No, vamos a ir y entender cómo el Señor nos va a guiar en la conversación. La palabra de Dios siempre tiene la última palabra, claro está. En este caso, porque los issues que hay siempre son doctrinales, por lo tanto, la palabra del Señor es la que va a decir cuál es la doctrina real. Y por ahí nos tenemos que ir. Y no son las opiniones ni las convicciones de ninguno. Qué importante esta parte, hermano, en nuestra vida cristiana. Y obviamente se cae de este pensamiento, ¿verdad? Que la doctrina bíblica hay que vivirla y predicarla constantemente y repetidamente. Amén. ¿Por qué? Porque es el fundamento de la vida cristiana. ¿Okay? Tenemos que ser bien claros en la doctrina bíblica que predicamos. Y por último, lo que vemos es que cuando el cuerpo de Cristo se deja dirigir por el Espíritu Santo, como cuando vimos en esta conferencia en Jerusalén, se trajo esta controversia que amenazaba con dividir la iglesia, no terminó dividida, terminó unida. Porque cuando se deja llevar por el Espíritu Santo, siempre se va a optar por la verdad. Y la verdad une y le da paz a los hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. Así que eso es lo que hemos visto a través de toda esta narrativa que vimos en estos dos capítulos, hermano. El Señor se mueve con poder a través de aquellos que se disponen a hacer su voluntad en el nombre de Jesús. Así que, hermano, resumimos en este día, la semana que viene, Dios mediante, vamos al segundo viaje misionero de Pablo, pero Pablo va a ir con Silas en esta ocasión. Amén. Y son las flechitas que usted ve aquí en lila y en rojo. Ahora van a salir después de Antioquía, van a ir a Tarso. Ahora Pablo vuelve a Tarso. Después vuelve a dónde, hermano, mire. Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Pisidia, y después se meten por aquí arriba al norte y dicen, ay, no sabemos dónde el Señor quiere que vayamos. ¿Será que quiere que vayamos a Galacia? O a Capadocia, o al Ponto, que está aquí arriba? Y el Señor le dijo, métete en un barco y ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Amén. Así que usted ve cómo todo esto, hermano, y usted va a ver todo este viaje larguísimo. Amén. Hasta que eventualmente regresan a Jerusalén. Fíjese que pararon en Jerusalén y después subieron a Antioquía. Así que en esto vamos a estar en los próximos capítulos, comenzando con el capítulo 16, mi hermano querido. Amén. La semana que viene. Gloria a Dios. Así que, hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor en este día. Así que medite en esta palabra que hemos podido reseñar hoy, hermano. Y pongámosla, ¿verdad? Por normativa en nuestra vida, bendito sea el Señor. Así que a través de ella, ¿verdad? Que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, ¿alguna petición que usted quiera que incluyamos en esta oración final? Seguir orando por Yari. Vamos a orar por Yari, amén, en el nombre de Jesús, para que todavía no nos ha hecho la operación, ¿verdad? ¿No? Ok, muy bien. Todavía. Entonces, vamos a orar por ello también. Hermanita Nilda. Sí. Y por la petición que yo tengo especial, que ya había puesto ya, la petición especial que yo tengo. Muy bien, petición especial. Vamos a poner. Gracias. Amén. Muy bien. Amén. ¿Alguien más, hermano, para incluirlo en esta oración? James.
Seguir orando por el parto de Jean-Marie y Amén. por la salud de Dieguito, que nazca bien. Amén. Vamos a orar por eso también en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar por ello. ¿Quién más, hermano? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Un segundito. Aquí. Pues entonces, hermano, vamos entonces a tener esta oración final en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde que el martes estamos de nuevo entonces continuando con el tema de por qué necesitamos a la iglesia. Y vamos a estar en el estudio allá en la segunda mitad del capítulo 4 de Efesios. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues acompáñeme a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Y vamos a incluir en la oración estas peticiones también. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cuidarnos, Padre Santo. Gracias porque iba a venir la tormenta, Señor, y casi no hizo nada. Gracias te damos, Señor, dentro de todo, porque tú has protegido también las vidas aquí en Puerto Rico y nos has protegido a nosotros también. Gracias ahora también, Señor, porque a pesar de la dificultad con lo de la electricidad y todo eso, nos hemos podido congregar y hemos podido estar todos juntos en armonía hoy, Señor. Gracias, Padre, porque por tu misericordia nos has permitido esto. Gracias, Padre, también por cada uno de mis hermanos que puedo ver, Señor. Es un gozo poderles ver a todos. Y gracias, Padre, por habernos concertado y unidos en este día. Mi Señor, ahora te pedimos por tu palabra santa que hemos escuchado. Señor, que ella esté guardada en nuestro corazón y que ella, Señor, sea la que nos guíe en nuestro día a día, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande de poderla considerar y de tu Espíritu Santo que nos habla a través de ella, mi Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que tengas misericordia, Padre, de todos nosotros y que a través del resto de la semana nos proteja y nos guíe, Señor, en nuestras labores, en la escuela, Señor, en cualquier otra responsabilidad que tengamos a través de la semana, mi Señor Jesús. Padre, también ahora queremos incluir en esta oración a la petición especial de la hermana Nilda, Padre. Concédele, Señor, esta petición, contéstale, Padre Santo, con tu misericordia esta petición, Padre. También, Señor, hermanita Angie nos pide que sigamos intercediendo por Yari, Señor, su nuera, que la van a operar de la caída que tuvo, Padre. Ayuda, Señor, que todo se pueda preparar para esa operación y cuando se haga la operación todo pueda salir bien y pueda convalecer bien. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Jean-Marie, Señor, que ya está a punto de dar a luz. Y te pedimos que tú sigas tomando control de todo y que el alumbramiento, Señor, sea completamente bien y que Dieguito pueda nacer bien. Y los ponemos en tus manos, Señor, a ellos. Sabemos que tú vas a hacer la obra de misericordia en los dos y va a traer gozo a toda la familia. Señor, gracias por esa bendición. Asimismo, Padre, te pido una bendición por todos nosotros, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en nuestro día a día. Mira, Señor, nuestras debilidades. Mira, Señor, nuestras limitaciones, Padre. Mira, Señor, aquellas correcciones que necesitamos, aquellas confirmaciones que necesitamos, Padre. Por medio de tu Espíritu Santo, bendícenos así en cada día. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, caminar de acuerdo, como dice tu palabra, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura del Señor Jesús. Ayúdanos ahora, Padre, también el resto del día y que podamos reposar, descansar, Señor, en este día. Gracias por el día bonito que nos has dado hoy y que lo podamos disfrutar en tus bendiciones, mi Señor. Gracias, mi Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues ha sido un gozo podernos reunir en esta mañana, primera vez, primer domingo que nos reunimos a través de Zoom. Gloria a Dios. Y para los hermanos ahora o aquellos conocidos que tenemos que escuchan pues las transmisiones por Facebook, más en esta tarde, más adelante, a las 4, la vamos a tener, si Dios quiere, para que la puedan, la podamos difundir también. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, hasta aquí nos ha ayudado el Señor en esta mañana. Confiamos que el Señor le tendrá un día de bendición también. Hoy que hace mucho sol y todo ello, amén. Que puedan disfrutar allá
con lo suyo en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues una bendición de parte del Señor y nos comunicamos, hermanos, a través del chat y nos vemos nuevamente en vivo y en directo el martes. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios me les bendiga a todos. Amén. Que tengan un feliz día y les veo pronto en el nombre de Jesús. Que vayan bien. Bye bye.